Hola, para esta clase vamos a ver la relación que existe entre la distancia y los intervalos, pero también vamos a ver la relación que existe entre la distancia y el valor absoluto. Ahora, para nuestro segundo ejemplo, vamos a ver cuando el valor absoluto de x sea mayor que 2. Entonces, para el valor absoluto, nosotros sabemos que está definido para menos 2 y para 2. Y acá tenemos todos nuestros números. Entonces, de acá vamos a tener lo siguiente. Nos está diciendo que el valor absoluto debe ser mayor que 2. Esto se cumple para los números que sean los x menores a menos 2 y los x mayores a 2. Entonces, vamos a tener que este intervalo va a estar dado de menos infinito a menos 2 unido de 2 hasta infinito. ¿Por qué? Acá nos está diciendo que son los x menores a menos 2. Es decir, encontramos, por ejemplo, en los enteros sería el menos 3, menos 4, menos 5 hasta menos infinito, que es lo que tenemos acá, sería un extremo. Y el siguiente llegaría hasta un valor muy cercano a menos 2 sin tomar el menos 2, por eso tomamos el menos 2 abierto. Ahora, por este lado tenemos que son los x mayores a 2. Por ejemplo, si los tomamos enteros serían 3, 4, 5 hasta infinito. Por tanto, entonces el número más pequeño sería 2, que sería de 2 abierto, no tomamos el valor de 2 hasta infinito. Ahora, si lo vamos a ver gráficamente, entonces acá tenemos nuestra recta real, acá tenemos el valor de menos 2, acá tenemos el valor de 2. Nos están diciendo que se cumple esta condición para todos los números de aquí para atrás, que sería hasta menos infinito, sería este intervalo, sería menos infinito hasta menos 2. Y acá entonces le estamos uniendo el intervalo que va de 2 en adelante, es decir, el intervalo que va de 2 hasta infinito sin tomar el 2. Por eso entonces como tenemos este intervalo y además este intervalo, entonces hacemos la unión entre ellos dos. ¿Qué sucede con los números que están acá? Los números que están entre menos 2 y 2 no cumplen la condición. ¿Por qué no cumplen la condición? Por ejemplo, tomemos un número entre menos 2 y 2, el 0. Si nosotros tomamos el valor absoluto de 0 y vamos a probar que el valor absoluto de 0 es mayor que 2, nosotros tenemos el valor absoluto de 0 es 0. Y 0 nunca es mayor que 2, por tanto esta condición no se cumple con nuestra desigualdad. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con menos 1. Si tomamos el valor absoluto de menos 1, no va a ser mayor que 2, porque si tenemos menos 1, nos daría el valor absoluto, nos da 1, y 1 no es mayor que 2. Y así sucesivamente. Si tomamos el valor de menos 2, pues nos daría que el valor absoluto de menos 2 es mayor que 2. Pero el valor absoluto de menos 2 es 2 y 2 no es mayor que 2, es igual. Entonces esto no se cumple. Por tanto, los únicos que sí satisfacen esa condición sería de menos 2, los más pequeños a menos 2 o los mayores a 2. Entonces, por ejemplo, tomemos un número menor que menos 2 y mayor que 2. Entonces, si tomamos el número más pequeño a menos 2, por ejemplo, menos 3, vamos a tener que menos 3 si cumple que sea mayor que 2, porque el valor absoluto de menos 3 es 3 y 3 siempre es mayor que 2. Ahora, tomemos un valor mayor que 2, por ejemplo, 5.9. 5.9 en valor absoluto debe ser mayor que 2. Si nosotros hacemos el valor absoluto de 5.9, esto nos da 5.9. Y 5.9 siempre es mayor que 2. Por tanto, se cumple nuestra desigualdad o nuestra condición. Entonces, es por esto que es de gran importancia el valor absoluto que se relaciona tanto con las desigualdades como con los intervalos. Estamos diciendo en dónde se va a cumplir o no la condición o la desigualdad que tengamos en nuestro valor absoluto. Ahora también podemos tener valores absolutos de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, el valor absoluto de x menos 2 que sea menor que 5.
Para este caso, entonces, como el valor absoluto se define entre menos 5 y 5, entonces decimos que como tenemos que el valor absoluto debe ser menor que 5, entonces tenemos que va a ser menor que x menos 2 y va a ser mayor que el x menos 2 debe ser mayor a menos 5 y menor a 5. Entonces de ahí debemos solucionar nuestra desigualdad de la siguiente manera. Vamos a sumar 2 a toda nuestra ecuación. Entonces vamos a tener menos 5 más 2 es menor a x menos 2 más 2 menor a 5 más 2. Si resolvemos tenemos menos 5 más 2 nos daría menos 3 menor x menos 2 más 2, esto nos dará 0 y x más o menos 0 nos da x es menor a 5 más 2 nos da 7. Eso quiere decir que nuestros números están entre menos 3 y 7. Eso quiere decir que la condición se cumple para los números que están entre menos 3 y 7. Entonces en intervalos vamos a tener que será desde menos 3 hasta 7 abierto, para los que sí satisfacen. Si hacemos nuestra recta, entonces vamos a tener acá el número menos 3, acá el número 7 y van a ser todos los números reales que se encuentren entre menos 3 y 7. Ahora vamos a verificar y a ver si es correcto. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar un número en ese intervalo, es el 0. Entonces vamos a tener que 0 menos 2 debe ser menor a 5. 0 menos 2 nos daría menos 2, debe ser menor a 5. El valor absoluto de menos 2 es 2, que es menor que 5. Entonces se cumple la condición. Ahora, ¿qué pasa con un número que no esté dentro del intervalo? Por ejemplo, el número 8. Si nosotros tomamos el número 8, entonces vamos a tener que el valor absoluto de 8 menos 2 debe ser menor a 5. 8 menos 2 nos da como resultado 6. El valor absoluto de 6 debe ser menor a 5. Pero el valor absoluto de 6 es 6. Y 6 nosotros sabemos que nunca va a ser menor a 5. Por tanto, no se cumple la desigualdad. Entonces, por eso un número que no esté dentro de este intervalo, pues no va a satisfacer esta desigualdad que tenemos acá. Lo mismo va a suceder con los negativos. Por ejemplo, si no tomamos 8, sino menos 8, entonces nos daría menos 8 menos 2, nos da como resultado menos 10, que en valor absoluto nos da como resultado 10 y 10 nunca va a ser menor que 5. Entonces, por eso nosotros podemos decir que si tomamos números fuera de nuestro intervalo, este sería como el intervalo solución, pues simplemente nuestra desigualdad no se satisface. Por último, vamos a ver algunas de las propiedades del valor absoluto que nos permiten poder reducir los cálculos. Entonces, la primera propiedad nos dice que los números opuestos tienen igual valor absoluto. Es decir, el valor absoluto de A va a ser igual al valor absoluto de menos A. Entonces, por ejemplo, el número 5, si nosotros tenemos el valor absoluto de 5, este valor absoluto es 5, que es igual al valor absoluto de menos 5. Esa sería nuestra primera propiedad. Ahora, nuestra segunda propiedad nos dice que el valor absoluto de un producto es igual al producto de los valores absolutos de los factores. Es decir, si yo tengo el valor absoluto de A por B, esto va a ser igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Entonces, por ejemplo, si tenemos 2 por menos 3, esto va a ser igual al valor absoluto de 2 por el valor absoluto de menos 3. Entonces, valor absoluto de 2 es 2 y el valor absoluto de menos 3 es 3. Y 2 por 3 nos dará 6. Ahora acá, si lo hacemos de forma directa, tenemos que más por menos nos daría menos. 2 por 3 nos da 6 en valor absoluto, que va a ser igual a 6. Entonces, como vemos, da el mismo resultado. Es decir, que se satisface esta propiedad.
Vamos a ver ahora la última propiedad. La última propiedad nos dice que el valor absoluto de una suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos de los sumandos. Es decir, si yo tengo el valor absoluto de A más B, esto siempre va a ser menor o igual al valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Por ejemplo, entonces si tenemos el valor absoluto de 5 más menos 2, esto debe ser menor o igual al valor absoluto de 5 más al valor absoluto de menos 2. Entonces, si lo realizamos por este lado, vamos a tener que 5 más por menos nos daría menos 2 en valor absoluto. Debe ser menor o igual a valor absoluto de 5 es 5 más el valor absoluto de menos 2 es 2. Por este lado vamos a tener 5 menos 2 nos da como resultado el valor absoluto de 3. Debe ser menor o igual a 5 más 2 nos da como resultado 7. Y de acá entonces tenemos valor absoluto de 3 es 3 y 3 siempre es menor o igual que 7. En este caso pues sería menor. 3 es menor que 7. Por tanto siempre se va a cumplir esta propiedad. Entonces siempre debemos tener en cuenta el menor o igual. No solo la igualdad, sino el menor también. O no solo el menor, sino también vamos a tener en cuenta nuestra igualdad. Por ejemplo, cuando ocurre la igualdad, si nosotros tomamos 1 más 1 menor o igual a 1, el valor absoluto de 1 más el valor absoluto de 1. Acá tenemos valor absoluto de 1 es, acá 1 más 1 tenemos que es 2 en valor absoluto. Debe ser menor o igual, valor absoluto de 1 nos da 1 más el valor absoluto de 1 nos da 1. Acá el valor absoluto de 2 es 2, que es menor o igual a 1 más 1 nos da 2. Por tanto tenemos que 2 es igual a 2. Ahí se daría nuestra igualdad. Y acá entonces se nos da el menor, por eso se consideran los dos casos, tanto el menor como el igual. Y es de esta forma como nosotros tenemos que el valor absoluto lo podemos relacionar con los intervalos, ya sea para resolver desigualdades, para ver en qué momento se satisface o no una desigualdad, o también para hacer operaciones mediante intervalos. Entonces podemos realizar, por ejemplo, una suma de valores absolutos que también nos da la unión entre intervalos. En esta clase aprendiste qué relación hay entre la distancia y el valor absoluto y por ende también entre la distancia y los intervalos.